¿Qué tal, amigos y amigas? El coronavirus aún está con nosotros y llevamos ya más de 2 meses en cuarentena. La economía está comenzando a afectarse en algunos lugares y en otros lugares está ya muy afectada. Tarde o temprano vamos a tener que regresar a nuestros puestos de trabajo. Y cuando eso ocurra, vamos a tener que hacerlo muy diferente a como era antes. Tendrá que ser con la implementación de protocolos de bioseguridad, el uso de mascarillas, el lavado constante de manos y muchas cosas más. Entonces me he puesto a pensar cuáles pudieran ser esas cosas útiles con las cuales pudiéramos contar en nuestros centros de trabajo, en las escuelas o en los lugares donde vayamos a regresar. Y uno de los parámetros más importantes para determinar si una persona está apropiada o no para poder estar con el resto de sus compañeros es la temperatura. Existen en el mercado una gran variedad de termómetros de mano, termómetros incluso algunos de pared que reconocen la cara y muchas cosas más. Así que me puse a pensar y digo yo, bueno, un aparato que pueda medir la temperatura y nos dé la indicación pudiera ser apropiado, trabajar en ello y para que sea más cómodo, pues algo que esté en la pared. Así es que les presento a ustedes en lo que estoy trabajando ahora, ¿verdad? En este que es un video más de su canal Maker 500K. Bienvenidos. El sistema consiste en un termómetro de pared basado en un sensor de proximidad ultrasónico, que es este, en un sensor de temperatura infrarrojo, que es este que tenemos por acá, y una pantalla. Para mayores detalles del sistema, veamos los diferentes componentes. Bien, en este esquema les quiero mostrar los diferentes componentes que tiene el termómetro infrarrojo. En primera instancia tenemos el sensor ultrasónico, que él es el encargado de determinar si hay una persona frente al termómetro. Luego tenemos el sensor infrarrojo, cuya función es determinar la temperatura de la persona o del objeto que esté frente al termómetro. Luego tenemos el módulo de reloj calendario, que nos ayuda a mantener la hora y la fecha en el sistema. Sobre este quiero mencionarles de que cuenta con una batería que nos permite mantener la hora y fecha aun cuando la energía se pierda, ya sea por un apagón o porque lo desconectamos o por cualquier otra razón. Con esa batería este módulo es capaz por sí mismo de mantener la hora y la fecha, y cuando lo volvemos a encender pues está al día. ¿Okay? Estos son los elementos de entrada que tenemos, que llegan al CPU, que en este caso es un Arduino Nano. El Arduino Nano tiene suficiente cantidad de entradas y salidas, así como velocidad de procesamiento para este tipo de equipo. Como salida tenemos una indicación sonora y luminosa, que es el buzzer y el LED, que nos indicarán cuando hay una alarma o el estatus del sistema. Y tenemos también la pantalla, que es donde estaremos desplegando la información para indicarle al usuario todas las lecturas que estamos tomando. Todo esto está alimentado a través de una fuente DC que la conectamos al toma corriente de la pared normal. La forma en que estas señales llegan al Arduino, en este caso son de dos tipos. El reloj, el sensor infrarrojo y la pantalla se comunican a través de un bus de datos llamado I2C, que es muy popular entre las aplicaciones del Arduino. Cada uno de estos dispositivos tiene una dirección. El Arduino así los identifica y puede leer y escribir los datos que se necesiten. En el caso del sensor ultrasónico, el buzzer y el LED pues van directamente a las entradas discretas del Arduino, y es de esta forma en que interactúan con él. Hablemos ahora sobre el sensor ultrasónico. Los sensores ultrasónicos están compuestos de dos partes principalmente. Una de ellas es el transmisor, que aquí está representado con una letra T. El transmisor lo que hace es emitir una señal ultrasónica, es decir, una señal de audio con una frecuencia muy alta que nosotros no podemos percibir. Esa señal de audio recorre la distancia, llega al objeto que queremos detectar y rebota provocando un eco. Al producirse el eco, llega a la otra parte del sensor ultrasónico, que es el receptor. Y de esa manera estamos dándonos cuenta que tenemos un objeto enfrente.
del sensor ultrasónico. En este caso, este tipo de sensor cuenta con 4 conexiones, este que es el positivo de la alimentación y el negativo de la alimentación, pero tiene también una señal de trigger y una señal de eco. Con la señal del trigger le enviamos al CPU una indicación de que se emitió una señal ultrasónica, y con la señal de eco le mandamos al CPU una indicación de que ya recibimos el eco. Entonces podemos medir el tiempo que transcurre entre la emisión y la recepción de la señal ultrasónica. Y como conocemos la velocidad del sonido y tenemos el tiempo, por una ecuación podemos determinar la distancia a la cual se encuentra el objeto. Y es así como está funcionando constantemente el sensor ultrasónico, emitiendo señales ultrasónicas y recibiéndolas de regreso. El CPU calcula ese tiempo y esa distancia, y así determinamos qué tan cerca o lejos está el objeto que estamos midiendo, o la persona en este caso que queremos encontrar. ¿Okay? Hablemos ahora sobre el sensor infrarrojo. Todos los objetos que nosotros conocemos o los que tenemos contacto emiten una radiación de calor. Esa radiación de calor es la que nos permite a nosotros determinar qué tan caliente o frío está un objeto. Ahora con la tecnología actual existen cámaras infrarrojas que pueden leer esa emisión de señales infrarrojas, que es la representación del calor, y presentarnos una imagen de las diferentes temperaturas que tiene el objeto, como en esta que les presento acá. Es una paleta de colores, y entre más blanco o más claro es el color, más alta es la temperatura, y entre más azul o más oscuro es el color, pues es menor la temperatura. En esta imagen podemos ver que todo lo azul está muy fresco, y sin embargo estas áreas de la cara están bastante calientes. La frente está caliente, la camiseta, el cuello. ¿Okay? Pues bien, esa radiación de calor, esa radiación infrarroja, es emitida, ¿verdad? Y llega hasta el sensor infrarrojo. El sensor infrarrojo puede determinar o leer esa señal, y a través de un algoritmo propio calcular la temperatura a la cual se encuentra el objeto. ¿Okay? Puede también leer la temperatura ambiente y hacer las correcciones que correspondan, en este caso por alguna variación muy alta que pueda haber. Es importante observar de que estos sensores tienen un campo de acción, un cono de lectura. Entre más cerca estamos del sensor, mayor radiación recibe, por lo tanto lee una mayor temperatura. Y si estamos más alejados del sensor, pues la lectura de temperatura es menor. Es por eso que necesitamos indicarle al usuario que vamos a medir la temperatura a qué distancia debe estar del sensor. Y esa sería la función del sensor ultrasónico. A través del pitido le va a indicar si está muy cerca o si está muy lejos. Las señales o la información que envía este sensor, pues es a través de estos dos contactos que están aquí, que van a través del bus I2C que les mencionaba anteriormente, y estos otros dos son para la alimentación, el positivo y el neutro. ¿Okay? Bien, hablemos ahora sobre la pantalla. En la pantalla es donde se despliega toda la información que queremos darle al usuario. Es una pantalla de 4 líneas con 20 caracteres por cada línea. ¿Okay? En el lado izquierdo quiero representar las temperaturas. En primera instancia está la temperatura ambiente, y en la siguiente línea está la temperatura de la persona, que si no hay una persona enfrente, pues marcamos simplemente estas líneas. Y esas temperaturas están dadas en grados centígrados, aunque el sensor nos puede dar la información en grados Fahrenheit si lo quisiéramos. En la última línea estamos indicando si estamos buscando una persona que se ponga frente al sensor, ¿okay? O si ya se leyó la temperatura y es normal o es una temperatura alta. ¿Okay? En el lado derecho tenemos la fecha y la hora, y esa es la información que nos va a estar desplegando la pantalla. Bien, aquí les presento la protoboard o la breadboard, donde están los diferentes componentes del sistema para conocerlos físicamente. Veamos acá en primera instancia el reloj, el módulo de reloj, y esta parte negra que está aquí es donde está la batería. La batería que nos ayuda a que mantenga la hora y fecha aunque perdamos la energía. Aquí abajo tenemos el sensor ultrasónico con su transmisor y receptor, que está enviando y recibiendo las señales ultrasónicas. ¿Okay?
Este es el sensor infrarrojo, lo tenemos acá. Este es el buzzer y este es el LED, ¿okay? Que nos dará la indicación sonora y luminosa de la alarma o el estatus del sistema. Y acá abajo tenemos la pantalla con todas las indicaciones de temperatura y lo demás. Y este que está aquí es el Arduino Nano o el CPU del sistema. Bien, ya que conocemos mejor los componentes que lo forman, permítame mostrarles la operación. Como les pude explicar, tenemos en primera instancia una pantalla que nos muestra las lecturas que el sistema nos está dando. ¿Okay? El funcionamiento sería así: cuando una persona se aproxime, va a comenzar a tomar lecturas del sensor de proximidad, va a determinar la temperatura que tiene la persona y entonces nos va a indicar en pantalla si está dentro del rango que nosotros programamos como seguro o no está. Y la proximidad la detectaremos mediante el sensor de proximidad. Ahí pueden ver que está leyendo y pues la temperatura está normal. Entonces no hay problema. Pero vamos a simular ahora que una persona con una temperatura alta se aproxima al lugar y quiere pasar. Entonces eso lo vamos a simular calentando un poco mi dedo y lo vamos a poner sobre el sensor de temperatura y vamos a presentarla, acercarnos, y ahí pueden ver cómo el sistema está indicándonos de que la persona no está apropiada para pasar, ya que tiene una temperatura arriba del parámetro que nosotros definimos. Al retirarse la persona, pues el sistema se normaliza. Cuando el sistema no está midiendo la temperatura, está siempre buscando a alguien mediante el sensor ultrasónico, como lo expliqué, ¿verdad? Y pues ya que va a estar encendido por mucho tiempo, nos presenta la hora y la fecha, así que funciona también como un reloj de pared, que además de eso nos puede estar midiendo la temperatura de las personas que están llegando al local, a la oficina o a donde sea. Se permite demostrarle nuevamente cuando una persona se aproxima, estamos leyendo la temperatura y si está dentro del rango, pues todo muy bien. Pero si una persona se aproxima y la temperatura está muy alta, nos va a indicar de que no es apropiado y nos genera la alarma. ¿Okay? En el siguiente video lo que vamos a hacer es diseñar una cajita, una forma en donde vamos a poder acoplar todos estos elementos de manera que podamos colgarlos en una pared, en una puerta o en un lugar apropiado de entrada, por ejemplo, para que todas las personas que lleguen se puedan parar frente a él, tomar la lectura y de una forma auditiva la persona que esté encargada de recepción pueda determinar si pasa o no pasa. La ventaja que tiene esto pues es que el costo es muy bajo, ¿verdad? Y estamos utilizando un sensor con una precisión lo suficientemente apropiada. ¿Okay? Así es que en el próximo video vamos a ver cómo terminamos de armar el sistemita y lo vamos a ver en funcionamiento ya en una pared y en una puerta, en un lugar donde realmente funciona. Espero que el video sea de su agrado. Si es así, les agradeceré un like, ¿verdad? Y que se suscriban porque me interesa que puedan ver la segunda parte del video y otros que estaré subiendo relacionados con estos temas. Así es que muchas gracias por su atención y nos veremos en la próxima. Hasta luego.